Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, 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 hola. ¿Cómo se va sumando la comunidad este viernes? Bienvenidos todos. Aquí en Buenos Aires hoy hace un frío y está lloviznando, no parece que se acercara la primavera. Acá hay un sol divino, ¿En serio? por suerte. Bueno, antes de arrancar vamos a recordarles a todos que si quieren pueden unirse a nuestro canal de YouTube, Violaine Fuapupulo en YouTube, o pueden empezar a seguirnos en el Ah, Spotify, donde también subimos el mismo contenido, pero sin video, solo el audio, lo ponen el podcast en los auriculares y se van al trabajo escuchando los vivos de Rayuelas Lacanianas. que mucha gente me dijo que en realidad a veces la imagen les es como denso porque hay que estar quieto mirando, mientras hacen otras cosas, está buenísimo, ¿no? Sí, Ponerse o los mucha gente auriculares. pone YouTube, pero lo pone como radio. Eso Entonces es más cómodo porque, hola Tony, em, digamos en YouTube además con Spotify guardás el teléfono, te lo dejas en los auriculares y te olvidaste. y es Em, parte de acompañar el día a día, ¿no? Que está bueno, sí, sí. sí. Terminamos la semana reflexionando sobre algunas cosas siempre, así que está bueno, sí, sí, sí. Bien, bueno, Violén, cuéntanos de qué vamos a charlar hoy, de nuestra charla en Hoy, Rayuela de hoy. hoy vamos a charlar acerca de una noticia que ocurrió aquí en nuestra provincia de Santa Fe, aquí en Argentina, que tiene que ver con aceptar estas nuevas formas de familia que antes eran como pensadas como imposibles. Una jueza ordenó inscribir en el juzgado civil la triple filiación de una niña. No, no es el primer caso, en realidad. Ujú. Ya ha habido distintos casos en distintas provincias e incluso aquí en Capital, y quienes viven afuera tal vez nos puedan contar cómo, bueno, qué sucede en sus distintos países acerca de esta cuestión. Pero me parecía sumamente importante relatarles un poquito para aquellos que recién se enteran, como yo estaba hace unos días, porque nos da para pensar mucho acerca de nuestro trabajo cotidiano y técnicamente también en relación a cómo inscribir eso que en la teoría decimos ser madre, ser padre son funciones simbólicas, pero que a la hora de trabajar en general queda como cerrado a la mamá biológica o el papá biológico y no se Ujú. piensa en términos de simbólico, que como hablábamos la semana pasada cuando decíamos, bueno, ¿qué es el registro simbólico? Y dedicamos todo un vivo a eso, decíamos, el registro simbólico es aquel que se caracteriza por la posibilidad de suplantar una cosa con otra. Entonces uno dice, ¿cómo es? Entonces el padre biológico, la madre biológica, si no está. Muchas veces hay eh, terapeutas que dicen, bueno, no tiene madre, o no tiene padre, o no tuvo, ¿no? Y hay, está en la base del concepto de suplencia en Lacan, el concepto justamente de que hay otros padres, otras madres que funcionan a lo largo de la vida. Ujú. Entonces, bueno, les cuento esto que me dio mucha alegría, ¿no? Se trata de una niña eh, que la mamá queda embarazada en el seno de una relación con una persona y bueno, se separan, todo bien, ella vuelve a una relación anterior, arma, digamos, familia con este nuevo embarazo, con este papá que en principio parecía que era el biológico. Eh, bueno, y pasa el tiempo y en algún momento aquel papá biológico original, ¿sí? Dice, ¿y si la niña es mía? Es muy interesante, ¿no? Porque el movimiento que él hace
que tal vez alguien podría decir, ay, pero como si uno lo piensa rápido, pensaría que tal vez los padres en funciones estarían como molestos por la idea. No, y no fue así. Y entonces hicieron un ADN, ¿sí? Y al hacer el estudio de ADN resulta eso justamente, que esa niña es hija de ese papá que no era el que la estaba criando. Lo fabuloso aquí es que hay una profesional de la salud que presenta un informe ante el juez diciendo que para esa niña ambos eran sus papás, ¿no? Que ella Aparte, esto es una situación hiper frecuente, o sea, sucede. Sí, totalmente. Y en ese punto a uno lo llamaba de un modo, al otro lo llamaba de otro, pero eran formas, digamos, que incluían la parte de papi en ambos. Y me pareció sumamente lindo porque deciden todos presentarse para inscribir esto como una triple filiación. Es decir, que la familia formada por esa mamá biológica y por ese papá que creyó ser el biológico, suma a este papá, ¿sí? Y allí se arma una familia de 3, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en otros casos, a veces en una pareja homosexual varón, de varones, con la madre que ellos han elegido que esa mujer no sea solamente una, como dicen, subrogación de vientre, una palabra tan terrible, no sé, me resulta como incómoda, sino que forme parte de la estructura familiar. Entonces también ha habido decisiones judiciales en relación a legitimar esto. Y esto es lo que, a ver, a nivel de la justicia se sanciona, pero que nosotros los psicoanalistas decimos hace mucho tiempo, que es que para ser padre o para ser madre es necesario que se hayan producido ciertas operaciones psíquicas en el adulto. No por quedar embarazada una mujer puede funcionar como mamá, ¿sí? De hecho, madre, mamá, hay diferentes sonidos, ¿no?, que tienen que ver con esto. Del mismo modo, un padre varón. Hay una propaganda aquí en Argentina, ya tiene varios años, pero la siguen pasando. Vieron que en general en las propagandas, cuando alguien dice, ay, estoy embarazada, o le dice a su pareja, estoy embarazada, siempre era como de una gran alegría. Y en esta propaganda, en este aviso publicitario, que es de molestias estomacales, la señora le dice, ¿no?, ay, estamos embarazados, y él se agarra la panza, ¿no? Como dicen, ah, bueno, digo, estas cuestiones que son más reales, ¿no?, que tienen que ver con que no siempre, en el momento incluso de la concepción, alguien está preparado, y a lo largo de esos 9 meses, benditos, gracias a Dios, 9 meses, ocurren muchas cosas que a veces hacen que los papás y las mamás vayan cambiando, ¿no?, y vayan haciéndose a la idea, pudiendo albergar a un bebé en su idea de futuro, porque en definitiva tener un hijo es poder, que no siempre se puede, inscribir a ese niño en la línea de filiación que uno tiene, haciéndole un lugar entre medio del pasado y a cuenta del futuro, ¿no? Bueno, esa inscripción en las generaciones requiere un registro simbólico fuerte, porque a veces hay personas que han sufrido mucho sus propias crianzas, y entonces dicen, no, yo no podría nunca criar un hijo, lo voy a dañar. Entonces, a veces se piensa que eso es que no está preparado para ser madre o padre, y muy por el contrario. Ahí ustedes lo que escuchan es la profunda preocupación por el futuro de ese bebé. Quiere decir que esa persona que dice, no, yo no podría
no podría criar un niño, yo no tengo que ser madre o no tengo que ser padre, justamente es al contrario. Es que Sí. ya incluyen a ese bebé en en un conjunto de buenos deseos, ¿no? Yo te iba a decir, en la línea del cuidado. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esto me hizo acordar a un libro que tiene varios años y que les recomiendo profundamente, que es un libro de Elizabeth Rudinesco, que se llama La familia en desorden. Es un libro que ella incluso lo presentó en Buenos Aires, fue muy agradable verla a ella en esa presentación. Ustedes saben que Elizabeth Rudinesco es muy conocida por hacer una de las más importantes biografías de Jacques Lacan, y que además de ser psicoanalista, es historiadora. Entonces es una persona muy lúcida, y a mí me gustan, en algunas cosas acuerdo, en otras no, pero este libro de La familia en desorden tiene muchos años, muchos años. Y ella ya ahí hace como un relato histórico de cómo la idea de familia va cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre está salpicada por la idea de que se está por desintegrar. Cosa que eso pasa mucho ahora, ¿no? Cuando a veces dicen, bueno, un bebé criado por una pareja homosexual, ¿no? Varones o mujeres, y dicen, no, eso no se puede, ¿no? Y eso, ese pensamiento que podríamos llamar conservador, ¿sí? Piensa que la diferencia sexual pasa por el órgano sexual, y no es, ¿no? La diferencia sexual, ¿sí? No es una diferencia de género, sino una diferencia de posición. Posición madre, que es aquella que produce en el hijo la inscripción de toda su superficie psíquica, ¿no? De todo a lo largo y a lo ancho de ese aparato psíquico tomado por los significantes de esa mamá. Mamá, varón, o mamá, mujer, ¿sí? Y la función paterna es aquella que ubica los límites, y a veces es cumplida por una mujer y no por un varón. Y esto muchas veces también se confunde, por eso es muy interesante. Ustedes saben que yo escribí un libro con un teólogo que se llama Pablo Andiñach, y él me contaba que había muchas familias inscritas en ciertas culturas que tradicionalmente se dicen son del orden del patriarcado, y no. En muchos casos, la madre era la que funcionaba como líder. Entonces, a veces se narran historias acerca de que nunca las mujeres tomaron un rol protagónico, pero son narraciones. Entonces, lo que importa es qué se dice en cada familia acerca de qué es hacer familia. Porque la idea de que la familia se desintegra siempre ha estado. Y siempre, con, digamos, los distintos momentos históricos, va tomando distintas formas, ¿sí? Y eso implica que en nuestro trabajo el analista tiene que estar muy atento a sus propios prejuicios, a veces a sus propios puntos de detención, ¿no? Tal vez la primera vez que escucha a una pareja homosexual, piensa, van a ser iguales, y tan solo con escucharlos, ¿no? Del mismo modo que una pareja heterosexual. Son dos aparatos psíquicos distintos, dos formas distintas. Que cuando dijiste, también hay gente que dice, no tuvo mamá. Lo primero que pensé es, bueno, tal vez falleció su señora madre, digamos, pero es muy probable que haya existido alguien que haya cumplido ese rol sin siquiera explicitar que era el rol, ¿no? Hay que indagar cuál fue la figura que propició el cuidado, la compañía, que ni siquiera puede ser una madre, una abuela o una tía, tal vez fue hasta el abuelo, o no sé, un vecino. Digo, los roles y las funciones son muchísimo más abarcativos
que que la familia de sangre, digamos, y es algo ¿Cuál? que no podemos olvidar. Justo el otro día los alumnos, yo enseño esto en primer año de la carrera, entonces me dicen, entonces, ¿cómo puede ser que si uno no tiene mamá o se murió y quién está? ¿Viste? Desespera un montón. Eh, pero el rol, me parece, en la afiliación, incluso hasta decir tiene dos papás y una mamá. Y eso no nos cambia la lectura de la ley o de quién cuidó, quién limitó. ¿Me explico? No sé si me... Totalmente. Ah, ok. Sí, 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 es exactamente así. Por eso es tan importante ubicar que ciertas cuestiones que parecen novedosas, ¿no? Nosotros, Mm, en realidad, dentro de la teoría psicoanalítica, esto estaba explicitado, pero a veces nos pueden nuestros propios prejuicios, nuestros propios temores incluso, ¿sí? Y ujú, cuando el analista está con miedo, y estoy hablando no de la persona, sino de la función analista, ¿no? Función psicoanalítica, cuando está con mucho miedo, eso produce efectos también, ¿sí? En la dirección de la cura. Entonces, me parece como muy importante señalar este lugar, porque incluso los códigos civiles, ¿sí? En cada país, y como les repito, ¿no? Pueden contarnos cómo funciona en sus países de origen, pero aquí el Código Civil dice que no puede haber, específicamente dice, no puede haber más de dos vínculos filiatorios, ¿no? Entonces, por supuesto que esta inscripción de la triple filiación implicó impugnar eso. mm, ¿Sí? Entonces, como a veces lo que se dice, ¿no? Como, bueno, somos muy modernos, ¿no? En realidad, en los códigos, en lo concreto de la letra de la ley, no es tan así, ujú. perdura, porque además yo digo, yo me quedé pensando, dije, ¿por qué alguien aclararía que no corresponde que haya más de dos? ¿No? En general, uno tiende a pensar que las leyes son del orden de lo positivo, ¿no? Se decide tal cosa. No, no puede haber, ¿no? Porque es como tratar de encorsetar lo real, ¿no? Bajo una regla simbólica, es decir, esto no puede proliferar, ¿sí? Mm. Y es muy importante porque tiene muchas consecuencias, ¿sí? Porque fíjense que algo que dice Rudinesco es que a lo largo de la historia, siempre, todos y cada uno, tratamos de armar familia, de hacer Mm. familia con alguien, ¿no? Hayamos pasado, atravesado y padecido lo que hayamos padecido, pero siempre tratamos de armar familia. Quiere decir que familia como concepto es un lugar de sostén. Y no importa de qué género se es, ¿no? Sino las funciones de cuidado y el límite paterno también tiene que ver con el cuidado. La inscripción de la inhibición, como trabajamos en el 2020, hay un vivo que hicimos en el 2020 sobre la inhibición como una escritura necesaria, Mm. es decir, inscribir hasta acá, ¿no? Eso es importante también por el autocuidado. Uno lo ve en la actualidad, en esa gente que no puede parar de trabajar, que no puede parar de pensar y entonces no puede dormir. Bueno, estas son las cuestiones que ocurren cuando hay una dificultad en la inscripción del no al todo. ¿Sí? Así que bueno, me parece que por hoy eh, Un espero que montón. les sirva. Hay un par de preguntas, acá preguntan sobre cómo pensarla al padre maternizado sin una madre biológica o ninguna femenina, de Tony, y nada más, no, preguntas. El padre, ¿cómo es dice el padre maternizado, dice, ¿cómo dijo? Ah, sí, Eh, ¿cómo pensar el padre maternizado? sí, a ver, hay padres, vamos a decir así, padres varones, porque ahora tenemos que aclarar, ¿no? Con una capacidad
de dar, donde antes estaba como también los hombres estaban encorsetados, ¿eh? Porque se habla de la liberación femenina, ¿no? De salir de estas cuestiones que frenaban el desarrollo y la libertad de las mujeres, pero también los hombres estaban obligados, ¿no? Aquí, por lo menos en Argentina, no estaba contemplado que cuando un hombre tiene un bebé pueda tomarse unos días para estar con la familia. Entonces, sí o sí tenía que trabajar. El rol de que el hombre tenía que trabajar y traer el dinero, ¿sí? Y solo trabajar y trabajar y trabajar, también fue tan nocivo para algunos varones, ¿sí? Como las prisiones en las cuales quedaron algunas mujeres. Entonces, un hombre maternizado es la oportunidad, tal vez para ese varón, de disfrutar cosas que no le estaban dadas de por sí. Y no importa, digamos, y esa madre biológica que lo acompaña, ¿sí? Esa madre biológica, tal vez por sus características, se hayan elegido entre ambos por funcionar en el sentido de casi como del complemento. Allí donde uno tal vez es más maternal, el otro es más de poner límites. Y entonces, desde lo conservador se hubiera pensado como que están invertidas las funciones, pero no. Y esto es lo que importa, ¿no? Que cuando escuchamos un paciente podamos ver cómo funcionó, cómo funcionaron, digamos, esos roles, y también que podamos hacer lugar a la riqueza conceptual, como vos decías, Ale, de quiénes funcionaron, porque a veces se dice, esta persona ha tenido, no tiene, supongamos, un padre, no tiene, no sé, función materna, no sé, bueno, se dice, ¿no?, con muchas dificultades, pero no es un paciente psicótico o una paciente psicótica. Entonces uno dice, ahí ha habido funciones que tal vez no están legitimadas como tales, y que es necesario rescatar, porque si la castración, si el trabajo del análisis es profundamente un duelo, es necesario haber tenido esa función, tanto de un padre como de una madre, para hacer duelo. Si no hay, si el analista sanciona que no hay función, ¿cómo despegarse de algo que nunca estuvo? ¿Comprende que en la dirección de la cura el modo en que el analista lea es muy importante? Bueno, vamos a dejar aquí, ¿ok? Dejamos acá por hoy. Suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos el viernes que viene a las 4:30. Sí, sí. Gracias a todos por estar, gracias por unirse. Cuídense. Chao, chao.